Carmen Rosa, ya no necesitamos que vengas más. Esas 6 palabras me cayeron como un balde de agua fría en pleno diciembre. Eran las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Yo estaba preparando mis famosos chiles en nogada para llevarles a mis nietos cuando sonó el teléfono. Era mi hijo Rodrigo, sin preámbulos, sin un «¿Cómo estás, mamá?», sin siquiera un saludo. «Ya no necesitamos que vengas más». Me quedé ahí parada, con el teléfono pegado a la oreja, esperando que me dijera «Es broma, mamá», o que al menos me explicara qué había pasado. Pero solo escuchaba silencio del otro lado. Un silencio que se sentía como una puñalada. «¿Perdón?», logré susurrar. Mi voz sonó tan pequeña, tan frágil, como si fuera una niña pidiendo permiso para existir. «Lo que oíste, mamá. Patricia y yo hemos decidido que ya no necesitamos que cuides la casa cuando viajamos. Hemos encontrado otra solución». Otra solución. Esas palabras me resonaron en el pecho como campanas de funeral. Yo era otra solución. Después de 2 años cuidando su casa como si fuera un tesoro, después de cancelar mis planes, mis viajes, mis amigas, para estar ahí cada vez que ellos necesitaban salir de la ciudad por trabajo. Pero Rodrigo, ¿qué hice mal? Los niños y yo nos llevamos tan bien, siempre dejé todo limpio, nunca toqué nada que no... No hiciste nada mal, mamá. Es solo que... Bueno, preferimos tener a alguien más profesional. Profesional. La palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había criado a 3 hijos prácticamente sola después de que su padre murió, que había manejado una casa, un negocio, que había sido madre y padre a la vez durante tantos años, no era lo suficientemente profesional para cuidar la casa de mi propio hijo. ¿Y los niños? ¿Sofía y Diego saben que ya no voy a ir? Ellos van a estar bien, ya son grandes, de todas formas. Grandes. Sofía tenía 8 años y Diego apenas 6. Grandes para no necesitar a su abuela, pero no lo suficiente para quedarse solos. La contradicción era tan obvia que me dolía el alma. En ese momento, toda mi vida pasó por mi mente como una película en cámara rápida. Los domingos que dejé de ir a misa para quedarme con ellos. Las veces que cancelé citas médicas porque Patricia necesitaba que cuidara a los niños. Los viajes que no hice con mis amigas del club porque la familia es primero. Las noches que me quedé despierta esperando que llegaran de sus viajes para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Recordé esa vez que Diego se enfermó con fiebre alta y yo me quedé toda la noche cuidándolo, llevándole tecitos de manzanilla, contándole cuentos hasta que se durmió. O cuando Sofía tuvo pesadillas y solo se calmaba cuando yo le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Rodrigo cuando era pequeño. «Mamá, ¿estás ahí?». Su voz me trajo de vuelta a la realidad. Una realidad donde aparentemente yo ya no era necesaria. «Sí, estoy aquí», mentí, porque la verdad es que una parte de mí se había roto en ese momento y ya no estaba ahí, ya no estaba completa. «Bueno, pues, gracias por todo lo que hiciste. Te depositaremos lo del último mes la próxima semana». ¿Te depositaremos? Como si fuera la muchacha de limpieza, como si los 2 años que dediqué de mi vida a cuidar su familia fueran solo un trabajo más. Como si el amor, la dedicación, las noches sin dormir preocupándome por ellos, tuvieran precio. «Rodrigo, yo nunca les cobré por cuidar». «Ya lo sé, mamá, pero Patricia insiste en que es lo correcto». «Patricia». Por supuesto que era idea de Patricia. Esa mujer que desde el día 1 me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. La misma que sonreía de dientes para afuera cuando necesitaba algo y me trataba como aire cuando no le servía. ¿Puedo al menos despedirme de Sofía y Diego? Hubo una pausa tan larga que por un momento pensé que se había cortado la llamada. «Es mejor que no, mamá. Los niños se adaptan rápido. No queremos confundirlos». No queremos confundirlos, como si mi amor fuera confusión, como si 2 años de cuidados, cariños, cuentos antes de dormir y desayunos especiales los fueran a traumatizar.
Colgué el teléfono sin despedirme. Por primera vez en mi vida, le colgué a mi hijo. Me quedé ahí parada en mi cocina, viendo los chiles en nogada que ya no tendría a quién llevar, sintiendo cómo el silencio de mi casa se volvía ensordecedor. Me senté en mi silla favorita, esa donde me gustaba tomar mi café por las mañanas mientras planeaba qué actividades hacer con los niños. Y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré como cuando era niña y no entendía por qué me regañaban. Lloré como cuando murió mi esposo y sentí que el mundo se acababa. Lloré como solo llora una madre cuando se da cuenta de que para su propio hijo, ella es reemplazable. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue la ingratitud, aunque esa dolió como una espina clavada en el corazón. No fue ni siquiera el rechazo, aunque eso me hizo sentir como una vieja inútil. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que había vivido los últimos 2 años de mi vida creyendo que era indispensable para ellos, cuando en realidad solo era conveniente. Esa noche no pude dormir. Me la pasé viendo fotos en mi teléfono. Fotos de los niños conmigo en el parque. Fotos de las comidas especiales que les preparaba. Fotos de nosotros 3 armando rompecabezas en el suelo de la sala. En todas esas fotos yo me veía feliz, completa, útil. Al día siguiente traté de seguir mi rutina normal, pero todo se sentía vacío. El desayuno sabía a cartón. Las flores de mi jardín parecían haber perdido color. Hasta mi novela favorita me parecía aburrida. Entonces sonó el teléfono de nuevo. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que era Rodrigo llamando para disculparse, para decirme que había sido un error, que me necesitaban de vuelta. Pero no era él. Era mi vecina, doña Mercedes. Carmen Rosa, ¿ya viste el Facebook de tu nuera? Facebook. Yo ni siquiera sabía que Patricia publicaba cosas en Facebook. Nunca me había agregado como amiga, pero Mercedes sí la seguía. ¿Qué pasa, Mercedes? Ay, mijita, mejor ven para acá. Hay algo que tienes que ver. Y así, sin saber lo que me esperaba, comenzó a revelarse una verdad que cambiaría todo. Una verdad que me haría entender que el golpe que acababa de recibir era solo el primero de muchos que estaban por venir. Pero también, sin saberlo en ese momento, era el primer paso hacia mi libertad. Caminar esos 50 metros hasta la casa de Mercedes se sintió como una eternidad. Mis piernas temblaban y tenía un nudo en el estómago que me decía que lo que fuera que había visto mi vecina no me iba a gustar nada. Mercedes me abrió la puerta antes de que tocara. Su cara de lástima me lo dijo todo. Ay, Carmen Rosa, siéntate antes de ver esto. Me llevó directamente a su cocina, donde tenía abierto su teléfono en la página de Facebook de Patricia. Y ahí estaba, una foto que me partió el alma en pedazos. Era Patricia, posando sonriente al lado de una mujer joven, rubia, de unos 30 años, vestida con un uniforme impecable. El pie de foto decía: por fin encontramos a la niñera perfecta. Gracias a la agencia Premium Care por mandarnos a Sandra. Los niños ya la adoran, y nosotros estamos súper tranquilos sabiendo que están en manos profesionales. Vale cada peso que pagamos. Best Nanny, Premium Care, familia feliz. Me quedé viendo esa foto como si fuera un accidente de tráfico. No podía apartar la vista aunque me doliera cada segundo. ¿Premium Care?, murmuré. Mercedes asintió con tristeza. Es una agencia de niñeras exclusiva, Carmen. Cobran como 3,000 pesos por semana. 3,000 pesos por semana. Casi 15,000 pesos al mes. Eso era más de lo que muchas familias ganaban completo. Y ellos estaban dispuestos a pagar esa fortuna por una desconocida, cuando a mí, que los había cuidado con amor y dedicación, me habían dejado ir sin siquiera una explicación decente. Sigue viendo, me dijo Mercedes suavemente, como cuando le das una medicina amarga a un enfermo. Seguí bajando por la página de Patricia. Había más fotos. Sandra jugando con Sofía en el jardín. Sandra ayudando a Diego con la tarea. Sandra preparando el desayuno en MI Cocina, usando mis recetas que Patricia había aprendido viéndome cocinar. Pero lo que me terminó de destrozar
fue el video que había subido hace apenas 2 días. Era Sandra leyendo un cuento a los niños antes de dormir, exactamente en el mismo lugar donde yo solía hacerlo, con la misma lámpara que yo prendía, sentada en la misma mecedora que yo había usado durante 2 años. Los niños se adaptaron súper rápido, decía Patricia en el video. Es increíble cómo los profesionales saben exactamente qué hacer. No hay comparación. No hay comparación. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. No había comparación entre el amor de una abuela y el trabajo de una empleada. Tenía razón Patricia. No había comparación, pero no de la forma que ella creía. ¿Cuándo subió esto?, pregunté con la voz quebrada. Hace 2 días, mijita, el mismo día que te habló Rodrigo. El mismo día significa que ya tenían todo planeado. Que cuando Rodrigo me habló para despedirme, Sandra ya estaba ahí, instalada, reemplazándome como si yo nunca hubiera existido. Me dio tanta rabia que empecé a temblar. Pero no era solo rabia, era algo peor. Era la humillación más profunda que había sentido en mi vida. Mercedes, ¿tú sabías algo de esto? Ay, Carmen, vi el camión de mudanza hace como 1 semana. Pensé que eran cosas de ellos. Nunca imaginé. 1 semana. Llevaban 1 semana planeando reemplazarme y yo sin saber nada. Siguiendo mi rutina normal, preocupándome por si tendría suficiente comida preparada para cuando regresaran de su viaje a Guadalajara, pensando en qué actividades nuevas podía inventar para los niños. Qué tonta había sido. Regresé a mi casa caminando como zombi. Cada paso me dolía, como si estuviera pisando cristales rotos. Una vez adentro, me senté frente a mi computadora y hice algo que nunca pensé que haría. Me creé una cuenta de Facebook. Necesitaba ver más. Necesitaba torturarme un poco más, aparentemente. Cuando logré entrar al perfil de Patricia, encontré un tesoro de puñaladas. Había fotos de Sandra con los niños que databan de hace 2 semanas. Comentarios de las amigas de Patricia preguntando por la nueva nani. Respuestas donde Patricia explicaba que finalmente habían decidido invertir en cuidado profesional. Invertir en cuidado profesional. Como si lo que yo había dado durante 2 años fuera barato, amateur, de mala calidad. Pero lo peor vino cuando empecé a leer los comentarios más antiguos. Posts de hace meses donde Patricia se quejaba sutilmente de tener que depender de familia para el cuidado de los niños. Comentarios donde mencionaba que lo gratuito a veces sale caro. Likes en publicaciones sobre la importancia de poner límites con los suegros entrometidos. Suegros entrometidos. Yo. La mujer que había sacrificado 2 años de su vida por ellos era una suegra entrometida. Cerré la computadora y me quedé ahí sentada, en silencio, procesando todo lo que había descubierto. No solo me habían reemplazado, me habían estado soportando, tolerando, aguantando hasta que pudieran deshacerse de mí. El teléfono sonó. Esta vez era mi comadre Esperanza. Carmen, ¿cómo estás? Me enteré de lo que pasó con Rodrigo. ¿Cómo se había enterado? ¿Ya todo el mundo sabía que me habían botado como a un perro? ¿Quién te dijo? Ay, mijita, ¿no sabías? Patricia lo puso en el chat de mamás del colegio. Dice que por fin se liberaron de tener que usar cuidado familiar informal y que ahora tienen tranquilidad. Cuidado familiar informal. Liberarse. Tranquilidad. Cada palabra era una bofetada. Patricia había convertido mi despido en una celebración pública. Había usado mi dolor como contenido para sus redes sociales, como si fuera el final feliz de una película donde ella era la heroína que finalmente había encontrado la solución perfecta. Carmen, ¿estás ahí? Sí, Esperanza. Solo, procesando. Ay, mi amor, ven a mi casa, no te quedes sola. Pero yo quería estar sola. Necesitaba estar sola con mi dolor, con mi humillación, con la realización de que había sido una idiota durante 2 años. Esa noche me quedé despierta haciendo una lista mental de todas las cosas que había sacrificado por cuidar a mis nietos. Los viajes que no hice,
las clases de pintura que dejé, los pretendientes que alejé porque no tenía tiempo para romances, las amigas que dejé de ver porque siempre estaba ocupada con los niños. Mi vida social se había reducido a casi nada. Mis días giraban alrededor de los horarios de Rodrigo y Patricia. Mis planes siempre dependían de si ellos me necesitaban o no. Y ahora me daba cuenta de que nunca me habían necesitado realmente. Solo me habían usado. La diferencia duele cuando la entiendes de verdad. Ser necesaria significa que eres indispensable, que tu presencia hace la diferencia, que sin ti algo importante se perdería. Ser usada significa que eres conveniente, reemplazable, que sirves mientras no encuentren algo mejor. Yo había creído que era necesaria cuando en realidad solo era útil. Al día siguiente, intenté llamar a algunas amigas del club de lecturas al que pertenecía antes de convertirme en niñera de tiempo completo. La primera me dijo que hacía tanto que no sabía de mí que pensaba que me había mudado. La segunda me explicó que habían cambiado de día de reunión hace meses y ya tenían un grupo establecido. La tercera ni siquiera contestó. Me di cuenta de algo terrible. No tenía vida propia. Los últimos 2 años había vivido a través de la vida de otros. Me había convertido en un satélite que giraba alrededor de la familia de mi hijo, y ahora que me habían expulsado de su órbita, estaba flotando perdida en el espacio. ¿Quién era Carmen Rosa sin los nietos que cuidar? ¿Qué hacía con mis días cuando no tenían que girar alrededor de los horarios de otros? ¿Cuáles eran mis propios planes, mis propios sueños, mis propias metas? La respuesta me aterrorizó. No lo sabía. Había sido madre tan joven, viuda tan joven, abuela tan comprometida, que nunca había tenido la oportunidad de descubrir quién era yo como persona independiente. Y ahora, a los 67 años, me tocaba empezar desde cero. Pero había algo que sí sabía con certeza absoluta. Nunca más iba a permitir que alguien me hiciera sentir como si fuera una carga. Nunca más iba a sacrificar mi dignidad por la comodidad de otros. Lo que no sabía todavía era que el universo me estaba preparando para poner esa promesa a prueba mucho antes de lo que imaginaba. Porque 3 semanas después, el mismo teléfono que había traído la humillación más grande de mi vida sonaría de nuevo, y esta vez traería la oportunidad perfecta para la venganza. 3 semanas. 21 días exactos habían pasado desde esa llamada que cambió mi vida. 21 días donde desperté cada mañana sin tener que pensar en preparar el desayuno para nadie más que para mí. 21 días donde el silencio de mi casa había dejado de ser ensordecedor para convertirse en libertador. No les voy a mentir, las primeras 2 semanas fueron horribles. Lloré tanto que pensé que se me iban a secar los ojos. Pero algo empezó a cambiar en la 3ª semana. Comencé a recordar quién había sido yo antes de convertirme en la niñera gratuita de mi propio hijo. Me inscribí de nuevo en clases de aqua aeróbicos. Retomé mis telenovelas sin tener que pausarlas cada 5 minutos. Hasta me atreví a comprarme un vestido nuevo, uno rojo que hacía años no me hubiera puesto porque ¿qué van a pensar en el colegio de los niños? Estaba empezando a respirar de nuevo cuando sonó el teléfono. Eran las 11 de la noche de un miércoles. ¿Quién llama a esa hora? Solo 2 tipos de personas: los que traen malas noticias o los que necesitan algo urgente. Era Rodrigo. Y por el tono de su voz, supe inmediatamente que era lo segundo. «Mamá, ¿estás despierta?» Su voz sonaba diferente, rota, desesperada, nada que ver con la frialdad de aquella llamada hace 3 semanas. «Sí, estoy despierta. ¿Qué pasa?» Hubo un silencio. Esos silencios que se sienten eternos porque sabes que del otro lado alguien está armando valor para decir algo horrible. «Mamá, necesitamos hablar contigo». Necesitamos. Patricia también estaba ahí. Probablemente los 2 en el teléfono, planeando qué decir, cómo decirlo. «Es muy tarde, Rodrigo. ¿No puede esperar hasta mañana?» «No, mamá, es urgente. Es sobre
Bueno, estamos pasando por una situación muy difícil. Situación muy difícil. Las mismas palabras que había usado cuando se divorció la primera vez y necesitó que le prestara dinero para el abogado. Las mismas palabras que usó cuando perdió el trabajo hace 5 años y necesitó que le pagara la renta por 3 meses. ¿Qué tipo de situación? Mamá, me despidieron del trabajo. Ahí estaba, la verdad desnuda. El mismo hombre que hace 3 semanas me había dicho que ya no era lo suficientemente profesional para cuidar a sus hijos, ahora me llamaba porque necesitaba algo. ¿Cuándo pasó eso? Hace 2 semanas. 2 semanas. Significa que me despidió de mi trabajo como su niñera gratuita cuando ya sabía que él había perdido el suyo. La hipocresía era tan grande que me dolía el estómago. Y recién me cuentas. Es que pensamos que podríamos resolverlo solos, pero la cosa se puso fea, mamá. Muy fea. Pensamos que podríamos resolverlo solos. Igual que pensaron que podían resolver el cuidado de sus hijos con una niñera de 3,000 pesos semanales. ¿Qué tan fea? Otro silencio. Esta vez escuché susurros de fondo. Patricia diciéndole qué decir, probablemente. Mamá, nos van a embargar la casa. Embargar la casa. La casa que yo había cuidado como si fuera mía durante 2 años. La casa donde había dejado parte de mi alma en cada rincón que limpié. Cada comida que cociné, cada cuento que conté. ¿En cuánto tiempo? En 1 semana. Mamá, estamos desesperados. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero seguramente ya sabían a quién llamar cuando todo se pusiera mal. ¿Y la niñera profesional? ¿Sandra no les puede prestar? Se hizo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ya no está Sandra. ¿Cómo que ya no está? Tuvimos que prescindir de sus servicios. Prescindir de sus servicios. Qué manera tan elegante de decir que también la habían corrido. Seguramente cuando se dieron cuenta de que no podían pagarle 3,000 pesos semanales sin trabajo. ¿Y los niños? Los niños están bien. Patricia los está cuidando. Patricia los está cuidando. La misma Patricia que durante 2 años había actuado como si fuera una tortura quedarse sola con sus propios hijos. La misma que siempre encontraba una excusa para salir cuando yo llegaba a cuidarlos. Rodrigo, ¿por qué me estás llamando exactamente? Otra pausa. Más susurros. Probablemente Patricia empujándolo para que fuera directo al grano. Mamá, tú eres la única persona que puede ayudarnos. La única persona. Qué rápido había pasado de ya no necesitamos que vengas más, a eres la única persona que puede ayudarnos. ¿Cuánto necesitan? Son 250,000 pesos, mamá. 250,000 pesos. Una fortuna. El equivalente a años de trabajo para muchas personas. Y ellos lo decían como si fuera algo normal. Como si yo fuera un banco que existía únicamente para resolver sus problemas. Es mucho dinero, Rodrigo. Ya lo sé, mamá, pero tú tienes, quiero decir, sabemos que tienes los ahorros de papá y el seguro de vida y... ahí estaba. Por fin salía la verdad. No solo sabían que tenía dinero, habían estado haciendo cuentas. Calculando cuánto tenía, planeando cómo pedírmelo. ¿Hace cuánto que saben que tengo ese dinero? Mamá, no es eso. ¿Hace cuánto, Rodrigo? Un suspiro de derrota. Siempre lo hemos sabido, mamá, pero nunca pensaron que iban a necesitarlo. No es eso, es que siempre quisimos ser independientes. Independientes, con una niñera de 3,000 pesos semanales. ¿Qué tipo de independencia era esa? ¿Y ahora qué cambió? Mamá, por favor. Sabes que nunca te habría pedido esto si no fuera una emergencia real. Los niños, no podemos dejar que los niños pierdan su casa. Los niños. Por supuesto que tenían que meter a los niños. La carta más poderosa que podían jugar, y lo sabían. Los niños saben que me corrieron como si fuera una empleada. Silencio total. ¿Les dijeron que ya no era lo suficientemente buena para cuidarlos?
Mamá, eso no fue... ¿Les explicaron por qué su abuela, que los ama, desapareció de sus vidas de un día para otro? Mamá, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que ya es. No hagamos esto más difícil, como si yo fuera la que estaba complicando las cosas, como si yo fuera la que había creado este desastre. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Una claridad fría y perfecta se apoderó de mí. Era como si hubiera estado viendo todo a través de un cristal empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado. Vi la situación exactamente como era. Mi hijo y su esposa me habían usado durante 2 años. Me habían humillado públicamente. Me habían reemplazado con una desconocida cara. Habían celebrado mi salida como si fuera una liberación. Y ahora, cuando las cosas se pusieron difíciles, venían corriendo a mí como un perro con la cola entre las patas. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que nunca se habían molestado en averiguar en todos estos años. Que yo no era la viejita ingenua y manipulable que creían que era. Rodrigo, voy a pensar en tu petición. ¿En serio? Mamá, gracias. Sabía que... No me hagas gracias todavía. Dije que voy a pensarlo. Te llamo mañana. Pero mamá, es urgente. Solo tenemos una semana para... Entonces más vale que reces para que mi respuesta sea la que quieres escuchar. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé ahí sentada en mi sala, viendo mi reflejo en la pantalla negra del televisor. Y por primera vez en 3 semanas, sonreí. No una sonrisa triste o forzada, una sonrisa real. Una sonrisa que llegaba desde algún lugar muy profundo dentro de mí que había estado dormido durante mucho tiempo. Porque acababa de darme cuenta de algo maravilloso. Tenía todas las cartas en mis manos. Y por primera vez en años, yo iba a decidir cómo se jugaba esta partida. Mi hijo había cometido un error muy grande al subestimarme. Los dos habían cometido el error de creer que el amor de una madre es incondicional e ilimitado, sin importar cómo la traten. Estaban a punto de aprender que estaban muy equivocados. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, y yo acababa de encontrar la receta perfecta. Esa noche no dormí ni un minuto, pero no era por tristeza o desesperación como las noches anteriores. Era por algo mucho más poderoso, la emoción de quien acaba de descubrir que tiene superpoderes. Me la pasé toda la madrugada planeando, pensando, calculando cada movimiento como un maestro de ajedrez. Porque eso era exactamente lo que se había vuelto esto, una partida de ajedrez. Y después de haber sido peón durante 2 años, finalmente me había convertido en la reina. A las 8 de la mañana, cuando sabía que Rodrigo estaría despierto y nervioso esperando mi llamada, marqué su número. «¿Mamá?», contestó al primer timbrazo. Su voz sonaba desesperada, como si hubiera estado pegado al teléfono toda la noche. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?». La pregunta lo tomó desprevenido. Probablemente esperaba que fuera directo al grano, como siempre había hecho. Sí, mamá. Bueno, no mucho. ¿Ya pensaste en lo que hablamos?». Claro que pensé. Toda la noche, de hecho. Podía sentir cómo se aliviaba del otro lado del teléfono. Y creo que necesitamos hablar en persona. Los 3. ¿Los 3? ¿Tú, Patricia y yo? Si van a pedirme una cantidad tan grande de dinero, creo que merezco una conversación cara a cara, ¿no te parece? Hubo una pausa, seguramente consultando con Patricia. Sí, claro, mamá. ¿Cuándo quieres que vayamos a tu casa? No a mi casa. Otra pausa más larga. Entonces, ¿dónde? En el restaurante El Jardín Real, hoy a las 2 de la tarde. El Jardín Real era el restaurante más caro de la ciudad, el mismo lugar donde Rodrigo había llevado a Patricia para pedirle matrimonio. El mismo lugar donde celebraron su aniversario cada año, cuando tenían dinero. Mamá, ese lugar es muy caro. ¿Te preocupa el precio del restaurante cuando me estás pidiendo 250,000 pesos? Silencio. Tienes razón, ahí estaremos.
Perfecto. ¿Y Rodrigo? Sí, mamá. Vístanse apropiadamente. Es un lugar elegante. Colgué antes de que pudiera responder. Tenía 6 horas para prepararme. No físicamente, sino mentalmente. Porque lo que iba a hacer en ese restaurante iba a marcar el tono de todo lo que vendría después. Me bañé con calma, usando mi jabón más caro. Me puse el vestido azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina, pero nunca había usado porque Patricia había dicho que era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me peiné en el salón de belleza y hasta me hice las uñas. Cuando me vi en el espejo, reconocí a alguien que no había visto en años, a Carmen Rosa Valdés de Herrera. No la abuela suplicante, no la niñera gratuita, no la suegra conveniente. Yo. La mujer que había sacado adelante un negocio después de enviudar. La que había criado 3 hijos prácticamente sola. La que había enfrentado la vida de frente cuando todos le decían que no podía. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. Pedí la mesa más visible del lugar, justo en el centro, donde todo el mundo pudiera ver. Ordené una copa de vino tinto y me senté a esperar. Los vi llegar exactamente a las 2. Rodrigo con un traje que hacía años no le quedaba bien. Patricia con un vestido que intentaba verse elegante, pero se notaba que era de tienda departamental. Se veían nerviosos, incómodos, como niños regañados que van a hablar con la directora. Me saludaron con besos en la mejilla, como si fuéramos una familia normal reuniéndose para una comida normal, como si no hubiera pasado nada hace un mes. «Te ves muy bien, mamá», dijo Rodrigo mientras se sentaba. «Gracias. Últimamente he tenido tiempo para cuidarme». Patricia se removió incómoda en su silla. El comentario había llegado a su destino. Llegó el mesero, un joven elegante que claramente reconocía la clase de lugar en el que trabajaba. ¿Ya decidieron qué van a ordenar? «Yo quiero el salmón a la plancha con vegetales», dije sin siquiera ver el menú. Era el plato más caro de la carta. ¿Y los señores? Rodrigo y Patricia intercambiaron miradas nerviosas. Seguramente calculando cuánto dinero traían, cuánto iba a costar esa comida. Nosotros... ¿Tienes algo más económico?, murmuró Rodrigo. El menú del día está a 200 pesos, dijo el mesero con profesionalismo. Eso, por favor, para los 2. Cuando se fue el mesero, me quedé viendo a mi hijo. Ese hombre de 42 años que se veía derrotado, que no podía ni siquiera permitirse ordenar lo que quisiera en un restaurante. «¿Cómo están los niños?», pregunté, como si fuera la pregunta más natural del mundo. «Están bien», respondió Patricia rápidamente. «Preguntaron por ti la semana pasada». «¿En serio? ¿Y qué les dijeron?». Otra mirada nerviosa entre ellos. «Les dijimos que estabas ocupada». «Ocupada». Dejé la palabra flotando en el aire. Después de 2 años siendo su segunda madre, ahora estoy ocupada. «Mamá, por favor», interrumpió Rodrigo. «No vinimos aquí para pelear». «No, tienes razón. Vinieron porque necesitan dinero». La crudeza de mis palabras los hizo encogerse. Era la primera vez en mi vida que hablaba así con mi hijo, sin rodeos, sin diplomacia, sin el filtro del amor incondicional. «Es una situación temporal», dijo Patricia. «En cuanto Rodrigo consiga otro trabajo...» «¿Cuánto tiempo llevas buscando, hijo?» 2 semanas, mamá. ¿Apenas 2 semanas? Pero me dijiste anoche que te despidieron hace 2 semanas. ¿Empezaste a buscar el mismo día que te corrieron? Se puso rojo, atrapado en la mentira. Bueno, necesitaba unos días para procesar. ¿Unos días para procesar? Cuando tienes una familia que mantener, una hipoteca que pagar, una niñera de 3,000 pesos semanales. «Ya no tenemos niñera», murmuró Patricia. «Ah, claro, ya la corrieron también, igual que me corrieron a mí». El silencio se volvió denso, pesado. Otros comensales empezaban a voltear a vernos. «Mamá», dijo Rodrigo en voz baja, «¿podrías hablar más bajo? ¿Te da pena, hijo? ¿Te da pena que la gente se entere de tu situación?» Llegó la comida.
Mi salmón se veía delicioso. Sus menús del día se veían tristes. Comí lentamente, saboreando cada bocado mientras ellos apenas tocaban su comida. La tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Mamá, finalmente habló Patricia. Sabemos que cometimos errores. ¿Errores? Dejé el tenedor y la miré directamente. ¿Así le llamas a lo que me hicieron? No quisimos lastimarte. ¿No quisieron lastimarme? Patricia, subiste fotos a Facebook celebrando que se habían liberado de mí. Dijiste en el chat del colegio que por fin tenían tranquilidad. Se puso pálida. No sabía que yo había visto todo eso. ¿Eso fue qué? ¿Un error? ¿Un malentendido? Rodrigo intervino antes de que Patricia pudiera responder. Mamá, lo que importa ahora es que necesitamos tu ayuda. Podemos hablar de todo lo demás después. ¿Después? ¿Después de qué, Rodrigo? ¿Después de que les resuelva el problema? ¿Después de que pague sus deudas? ¿Y luego qué? ¿Me vuelven a correr cuando ya no me necesiten? No, claro que no. Las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? No supo qué responder, porque no tenía plan, solo tenía necesidad. Miren, dije, limpiándome la boca con la servilleta. Voy a ser muy clara con ustedes. Hace un mes me trataron como basura. Me humillaron. Me reemplazaron como si fuera un electrodoméstico viejo. Y ahora vienen aquí, después de haber gastado todos sus ahorros en una niñera cara, a pedirme que los rescate. Mamá, no he terminado. Mi voz se había vuelto fría, controlada. Ustedes creen que porque soy su madre, porque los amo, voy a sacar mi chequera y resolver todos sus problemas. Creen que pueden tratarme mal cuando no me necesitan y bien cuando sí me necesitan. Los dos me miraban como si fuera una extraña. Y en cierta forma, lo era. Era la Carmen Rosa que nunca habían conocido. ¿Van a ayudarnos o no?, preguntó Patricia, con un tono de desesperación que casi sonaba a súplica. Sonreí. Una sonrisa pequeña, fría. Lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Pero mamá, solo tenemos una semana. Ya sé cuánto tiempo tienen, y ya escuché su petición. Ahora necesito tiempo para considerar todas mis opciones. Me levanté de la mesa y tomé mi bolsa. ¿Te vas?, preguntó Rodrigo incrédulo. Sí. Ya terminé de comer. ¿Y nosotros? Ustedes pueden quedarse el tiempo que quieran. La cuenta está a su nombre. Los dejé ahí sentados, con la boca abierta, viendo cómo me alejaba hacia la salida. En el camino hacia la puerta, escuché a Patricia decir en pánico: «Rodrigo, ¿trajiste suficiente dinero para pagar?». No me volteé para ver su respuesta, pero la sonrisa que tenía en los labios se hizo más grande. El juego había comenzado oficialmente. Y por primera vez en años, yo tenía todas las cartas ganadoras. Pero esto era solo el primer movimiento. Lo que venía después iba a ser mucho, mucho más interesante. Salí del restaurante sintiéndome como una reina. Los tacones sonaban diferente en el pavimento, más firmes, más seguros. Era como si cada paso me estuviera llevando hacia una versión de mí misma que había olvidado que existía. Pero mientras manejaba de regreso a casa, una parte de mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía tomar una decisión tan importante basándome solo en emociones, por muy justificadas que fueran. Si iba a jugar este juego, necesitaba información. Información real, no las medias verdades y mentiras que me habían estado contando. Llegué a mi casa y me senté frente a la computadora. Abrí Google y escribí algo que nunca pensé que tendría que buscar. Investigador privado Guadalajara. Aparecieron docenas de resultados. Páginas web con fotos de hombres serios en gabardinas, como de película. Agencias con nombres pomposos que prometían discreción absoluta y resultados garantizados. Me decidí por una que se veía seria, pero no demasiado intimidante. Investigaciones Profesionales Aguirre. La página web mostraba a una mujer de mediana edad con cara amable pero inteligente.
Licenciada Sandra Aguirre, decía. Especialista en casos familiares y financieros. Una mujer. Eso me gustaba. Probablemente entendería mejor mi situación. Marqué el número antes de perder el valor. Investigaciones Aguirre, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito contratar sus servicios. Por supuesto, señora. ¿Me puede dar su nombre? Carmen Rosa Herrera. ¿Y en qué podemos ayudarle, señora Herrera? Me quedé callada por unos segundos. ¿Cómo le explicas a una extraña que quieres investigar a tu propio hijo? Es sobre mi hijo y mi nuera. Necesito saber cuál es su situación financiera real. Entiendo. ¿Hay alguna razón específica por la que necesita esta información? Me están pidiendo dinero prestado. Una cantidad muy grande. Y creo que me han estado mintiendo sobre muchas cosas. ¿Qué tan grande? 250,000 pesos. Hubo una pausa del otro lado. Señora Herrera, ¿podríamos vernos en persona? Este tipo de conversaciones es mejor tenerlas cara a cara. Una hora después estaba sentada en una oficina pequeña, pero profesional en el centro de la ciudad. Sandra Aguirre resultó ser exactamente como se veía en la foto. Seria pero cálida. Alguien que inspiraba confianza. Cuénteme la historia completa, me dijo, con una grabadora pequeña sobre el escritorio. Y se la conté. Toda. Desde los 2 años cuidando a mis nietos hasta la llamada humillante. Desde el descubrimiento de las redes sociales hasta la comida incómoda de esta tarde. No me guardé nada. Sandra tomaba notas constantemente, haciendo preguntas precisas de vez en cuando. ¿Usted sabe en qué empresa trabajaba su hijo? Constructora Jiménez y Asociados. ¿Y cuándo dice que lo despidieron? Hace 2 semanas, según él. ¿Tiene idea de por qué lo despidieron? No. Solo me dijo que fueron recortes de personal. Sandra siguió escribiendo. ¿Su nuera trabajaba? Supuestamente no. Siempre decía que se dedicaba a los niños y la casa. Supuestamente. Bueno, durante 2 años yo fui quien cuidó a los niños cuando ellos salían, y salían mucho, demasiado para alguien que supuestamente no trabaja. ¿Sabe si tienen propiedades además de la casa? No que yo sepa. ¿Vehículos? 2. Una camioneta del año pasado y un coche deportivo que compró Patricia hace unos meses. Sandra levantó una ceja. ¿Un coche deportivo? ¿Sabe de qué marca? Un BMW rojo. Lo presumió mucho en Facebook. ¿Y esto cuándo fue? Hace 3 o 4 meses, creo. Más notas. Sandra se veía cada vez más interesada. Señora Herrera, ¿su hijo o su nuera han tenido problemas con juegos de azar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Juegos de azar? No que yo sepa. ¿Por qué pregunta? Solo es rutina. ¿Viajan mucho? Sí, todo el tiempo. Por eso necesitaban que cuidara a los niños. Siempre tenían compromisos de trabajo en otras ciudades. Sandra dejó de escribir y me miró directamente. Señora Herrera, voy a ser directa con usted. Por lo que me está contando, hay varias inconsistencias en la historia que le han dado. Mi recomendación es que hagamos una investigación completa antes de que tome cualquier decisión sobre prestarles dinero. ¿Qué tipo de investigación? ¿Historial crediticio? ¿Movimientos bancarios públicos? ¿Registro de propiedades? ¿Antecedentes laborales? También podemos verificar si realmente fue despedido y por qué, y revisar sus actividades en redes sociales más a fondo. ¿Es legal todo eso? Todo lo que investiguemos está en registros públicos o información que ellos mismos han hecho pública. No vamos a hacer nada ilegal. ¿Cuánto tiempo tardaría? 3 días, 4 máximo. ¿Y cuánto costaría? 15,000 pesos. Incluye el reporte completo con evidencia documentada. 15,000 pesos. Una fortuna para investigar a mi propio hijo. Pero comparado con los 250,000 que me estaban pidiendo, era una inversión inteligente. ¿Cuándo podríamos empezar? En cuanto firme el contrato y haga el depósito. Media hora después, salí de esa oficina habiendo tomado una de las decisiones más difíciles de mi vida.
Iba a investigar a mi propio hijo como si fuera un criminal. Pero mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de algo. No me sentía culpable, me sentía inteligente. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión basada en datos, no en emociones. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Rodrigo me llamó 2 veces pidiendo una respuesta. Le dije que todavía estaba analizando la situación. Patricia me mandó un mensaje de WhatsApp con fotos de los niños, claramente tratando de manipular mis sentimientos. No funcionó. El 4.º día, Sandra me llamó. Señora Herrera, ¿puede venir a la oficina esta tarde? Tenemos los resultados. ¿Son malas noticias? Eso va a depender de cómo las vea. Pero sí, hay muchas cosas que necesita saber. Llegué a la oficina a las 4 de la tarde. Sandra tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Siéntese, señora Herrera. Esto va a tomar un rato. Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Empecemos por el trabajo de su hijo. Rodrigo no fue despedido hace 2 semanas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Fue despedido hace 4 meses, por mal manejo de fondos de la empresa. El mundo se me vino encima. ¿Mal manejo de fondos? Aparentemente usaba la tarjeta corporativa para gastos personales, comidas caras, hoteles, compras. La empresa decidió no presentar cargos a cambio de que devolviera el dinero y renunciara discretamente. ¿Devolvió el dinero? No todo. Ahí empezaron sus problemas financieros reales. Sandra sacó otro documento. Pero eso no es todo. Patricia sí trabaja. Tiene una boutique de ropa cara en el centro comercial Las Ánimas y le va muy bien. ¿Una boutique? Pero ella me dijo que no trabajaba. No solo trabaja, sino que gana más que lo que ganaba Rodrigo antes de que lo despidieran. Aproximadamente 80,000 pesos al mes. Mi cabeza daba vueltas. Todo había sido mentira. ¿Y los viajes? Ah, los viajes. Sandra sonrió de manera extraña. Esa es la parte más interesante. Sacó una pila de fotos impresas de redes sociales. ¿Ve estas fotos de los viajes de trabajo? Cancún, Puerto Vallarta, Las Vegas. Las reconocí. Las había visto en Facebook. Sí. No eran viajes de trabajo, eran vacaciones. Y mire las fechas. Revisé las fechas. Mi sangre se congeló. Estas fotos son de cuando yo estaba cuidando a los niños. Exacto. Mientras usted se sacrificaba cuidando a sus nietos gratis, ellos se gastaban el dinero de la empresa en vacaciones de lujo. Pero, ¿cómo podían pagar todo eso si ahora dicen que no tienen dinero? Porque lo pagaban con dinero robado de la empresa y con tarjetas de crédito. Mire. Me enseñó otro documento. Tienen deudas por más de 500,000 pesos. Tarjetas de crédito, préstamos personales, la hipoteca de la casa atrasada por 5 meses. 5 meses. Pero Rodrigo dijo que solo tenían 1 semana antes del embargo. Eso también es mentira. El proceso de embargo lleva meses. Tienen tiempo, pero necesitan dinero urgentemente para ponerse al día. Sandra siguió sacando papeles. Y hay más. El BMW rojo de Patricia lo compró con un préstamo a nombre de Rodrigo. Sin que él lo supiera. ¿Cómo sin que él lo supiera? Forjó su firma. Técnicamente, es fraude. Mi hijo era un ladrón. Mi nuera era una estafadora. Y yo había sido tan ingenua que durante 2 años les había dado todo mi tiempo y energía mientras ellos me mentían en la cara. ¿Hay algo más? Sí, lo más grave. Sandra sacó el último documento. ¿Rodrigo alguna vez mencionó que jugaba en casinos? No, nunca. Bueno, resulta que sí juega, y mucho. Tiene deudas de juego por 150,000 pesos con personas, digamos, poco recomendables. Ahí estaba, la pieza final del rompecabezas. No solo eran mentirosos y ladrones, también eran apostadores compulsivos. Señora Herrera, ¿está bien? Se ve muy pálida. Me recosté en la silla, procesando toda la información.
Mi hijo, el niño al que había criado con tanto amor, se había convertido en un extraño, un criminal. ¿Qué me recomienda que haga?, pregunté con voz débil. Sandra me miró con seriedad. Como investigadora, mi trabajo es darle información. Como mujer y madre, le voy a dar un consejo. No les dé ni un peso. Y si quiere mi opinión personal, creo que ya es hora de que aprendan las consecuencias de sus actos. Salí de esa oficina con la carpeta bajo el brazo y una claridad absoluta en mi mente. Ya no era solo una cuestión de orgullo herido o venganza por la humillación. Era una cuestión de justicia. Mi hijo y su esposa habían mentido, robado, estafado. Me habían usado como niñera gratuita mientras se gastaban dinero robado en lujos. Habían forjado documentos, acumulado deudas irresponsables, puesto en riesgo el futuro de sus propios hijos. Y ahora venían a mí, como si nada hubiera pasado, esperando que los rescatara de las consecuencias de sus propios actos. Pero Carmen Rosa Herrera no iba a ser la salvadora esta vez. Esta vez iba a ser la profesora. Y la lección que estaba a punto de darles iba a ser una que jamás olvidarían. El juego había cambiado por completo. Ya no era solo venganza, era educación. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por la emoción pura de quien está a punto de ejecutar el plan perfecto. Me la pasé leyendo y releyendo el reporte de Sandra, memorizando cada detalle, cada mentira, cada traición documentada. Al día siguiente, a las 9 de la mañana en punto, llamé a Rodrigo. ¿Mamá? Su voz sonaba desesperada, como si hubiera estado esperando mi llamada toda la noche. Buenos días, hijo. ¿Cómo amanecieron? Mal, mamá, muy mal. Anoche casi no dormimos pensando en... Tranquilo, Rodrigo. Te llamo porque ya tomé una decisión. Escuché cómo se le cortaba la respiración. ¿Y? Los voy a ayudar. El grito de alegría que dio fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. Detrás escuchaba a Patricia celebrando como si hubieran ganado la lotería. Mamá, gracias. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Sabía que no nos ibas a abandonar. No nos ibas a abandonar. Como si ellos no me hubieran abandonado a mí primero. Pero Rodrigo, mi ayuda viene con condiciones. El silencio fue inmediato. ¿Qué tipo de condiciones? Vengan a mi casa esta tarde a las 5. Los tres. ¿Los tres? Mamá, Patricia no puede dejar solos a los niños. Que traiga a los niños. Hace tiempo que no veo a mis nietos. Otra pausa. Seguramente consultando con Patricia. Está bien, mamá. Ahí estaremos. Colgué el teléfono y sonreí. La función estaba a punto de comenzar. Pasé toda la mañana preparándome. No físicamente, sino mentalmente. Ensayé cada palabra, cada gesto, cada momento de lo que iba a pasar. Porque esto tenía que ser perfecto. Una sola oportunidad para hacer las cosas bien. A las 5 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban. Rodrigo nervioso con su traje arrugado, Patricia fingiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y mis nietos. Sofía y Diego corrieron hacia mí gritando «¡Abuela!», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Los abracé fuerte, respirando su aroma a champú de bebé y dulces. Por un momento, todo el dolor y la rabia se desvanecieron. Estos niños eran inocentes en todo esto. «¿Por qué hace tanto que no venías, abuela?», me preguntó Sofía con esos ojos enormes que me partían el corazón. «Porque sus papás dijeron que ya no me necesitaban, mi amor», respondí, mirando directamente a Patricia. Se puso roja como tomate. «Niños, vayan a jugar al jardín», dijo rápidamente. «No», los detuve. «Los niños se quedan. Esta conversación los incluye». Rodrigo y Patricia intercambiaron miradas nerviosas. «Mamá, tal vez sería mejor...». «Siéntense. Todos». Mi tono no admitía discusión. Se sentaron en la sala como estudiantes regañados esperando el castigo. «Bien», comencé, paseándome frente a ellos como una maestra. «Rodrigo me dijo que necesitan 250,000 pesos para salvar su casa». «Sí, mamá,
Es urgente. El banco que les ha dado 5 meses de prórroga, se quedó con la boca abierta. No esperaba que supiera eso. ¿Mamá? Rodrigo, ¿tu mamá es tonta? ¿Qué? No, claro que no. ¿Tu mamá es fácil de engañar? No entiendo. ¿Creíste que iba a darte una cantidad tan grande de dinero sin investigar primero? El color se le fue de la cara. Patricia parecía que iba a vomitar. Mamá, nosotros no... ¿No qué, Rodrigo? ¿No me mintieron cuando dijeron que acabas de perder el trabajo? ¿No me mintieron cuando dijeron que Patricia no trabaja? ¿No me mintieron sobre los viajes? ¿No me mintieron sobre todo? Saqué la carpeta de Sandra y la puse sobre la mesa de centro como si fuera una bomba. Lo sé todo, Rodrigo, todo. Patricia se levantó como si fuera a salir corriendo. Siéntate, le ordené con una voz que ni yo reconocí. No he terminado. Se sentó temblando. Sé que Rodrigo fue despedido hace 4 meses por robar dinero de la empresa. Sé que Patricia tiene una boutique que le da 80,000 pesos al mes. Sé que los viajes de trabajo eran vacaciones pagadas con dinero robado. Sé lo del BMW comprado con documentos falsificados. Y sé lo de las deudas de juego. Con cada revelación, se hundían más en el sillón. Los niños nos miraban sin entender, pero sintiendo la tensión. «¿Abuela?», susurró Sofía. «¿Por qué papá y mamá están llorando?». Patricia estaba llorando en silencio. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. «Están llorando porque le mentirían a su abuela, mi amor», le dije a Sofía. «Y mentir está mal, ¿verdad?». La niña asintió con sus ojos grandes. «Pero ¿sabes qué, mis amores?», continué, arrodillándome frente a los niños. «A pesar de que sus papás se portaron mal conmigo, yo los amo mucho a ustedes y los voy a ayudar». Rodrigo levantó la cabeza con esperanza desesperada. «¿En serio, mamá?». «Sí, los voy a ayudar, pero no como ustedes esperan». Me levanté y me dirigí hacia la cocina. «Niños, vayan a jugar afuera. Los adultos tenemos que hablar». Cuando salieron corriendo al jardín, regresé con 3 contratos que había preparado en la mañana. «Estos son los términos de mi ayuda», dije, poniendo los papeles frente a ellos. Rodrigo tomó el primer contrato y empezó a leer. Su cara pasó por todas las emociones posibles. «Mamá, esto dice que tengo que trabajar como jardinero en tu casa por 6 meses». «Así es. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Salario, 2,000 pesos a la semana». «Pero eso es ridículo. Soy ingeniero». «Eres un ingeniero ladrón que fue despedido por robar, y ahora eres un jardinero que necesita trabajo». Patricia tomó el segundo contrato con manos temblorosas. «¿Y yo tengo que trabajar como empleada doméstica, cocinera y ama de llaves? Mismos horarios que tu esposo. Misma paga. ¡Esto es humillante! ¿Más humillante que forjar documentos? ¿Más humillante que mentirle a una madre que sacrificó todo por ustedes?». Tomé el tercer contrato. «Y este es el acuerdo de pago. Durante 6 meses van a trabajar para mí ganando 4,000 pesos semanales entre los dos. Esos son 96,000 pesos en total. Los otros 154,000 se los voy a prestar sin intereses, pagaderos en 2 años». Rodrigo calculaba desesperadamente. «Pero mamá, 96,000 pesos no es suficiente para nuestros gastos». «Claro que no es suficiente para el nivel de vida que llevan. Por eso van a tener que hacer cambios. Vender el BMW, cerrar cuentas de restaurantes caros, cancelar membresías de clubes, aprender a vivir con lo que ganan honestamente». «¿Y si no aceptamos?», preguntó Patricia con un hilo de voz. Sonreí fríamente. «Entonces no hay ayuda. Y ya saben lo que pasa con las deudas de juego cuando no se pagan a tiempo». Rodrigo palideció. Patricia empezó a temblar. «Además», continué, «tengo todas las evidencias del robo en la empresa y el fraude del carro. Una llamada mía a la policía y todo se complica muchísimo más». Era mentira. No iba a denunciar a mi propio hijo, pero ellos no lo sabían. «Esto es chantaje», murmuró Patricia. «No, mi querida nuera,
Esto se llama justicia. Durante 2 años ustedes me usaron como empleada gratuita mientras vivían de dinero robado. Ahora van a saber lo que se siente trabajar por salarios justos. Me senté frente a ellos y crucé las manos. Tienen exactamente 5 minutos para decidir. Firman los contratos y empezamos mañana o buscan otra solución a sus problemas. Los siguientes 5 minutos fueron los más silenciosos de mi vida. Podía ver cómo calculaban, cómo pesaban sus opciones, cómo se daban cuenta de que no tenían alternativa. Patricia fue la primera en tomar la pluma. ¿Dónde firmo? Rodrigo la miró como si fuera una traidora. Patricia, no podemos... ¿No podemos qué, Rodrigo? ¿Trabajar honestamente por primera vez en años? ¿Pagar nuestras deudas? ¿Salvar a nuestros hijos? Rodrigo tomó la pluma con manos temblorosas. No puedo creer que mi propia madre me esté haciendo esto. Tu propia madre te está salvando la vida, y de paso te está enseñando algo que debiste haber aprendido hace muchos años, que las acciones tienen consecuencias. Firmaron los 3 contratos. Mientras lo hacían, yo pensaba en todos los días que había sacrificado por ellos, todas las noches que me quedé despierta preocupándome por su felicidad, todos los momentos en que puse sus necesidades antes que las mías. Empezamos mañana a las 8, dije guardando los contratos. No lleguen tarde. ¿Y Rodrigo? ¿Sí, mamá? Trae ropa que se pueda ensuciar. Mi jardín necesita mucho trabajo. Cuando se fueron, me quedé viendo por la ventana cómo cargaban a los niños al carro. Sofía me saludó desde la ventana trasera con su manita pequeña. Por primera vez en meses, me sentí completamente en paz. No solo por la venganza, sino por algo más profundo. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros. Había dicho no más a ser tratada como menos de lo que valgo. Mañana iba a comenzar la parte más interesante de mi plan. Ver si mi hijo y mi nuera tenían la dignidad de cumplir con su palabra o si intentarían escapar de las consecuencias una vez más. De cualquier forma, yo ya había ganado. Había recuperado mi poder, mi voz, mi respeto propio. Y eso no tenía precio. A las 7:50 de la mañana del día siguiente, estaba parada en la ventana de mi cocina tomando mi café cuando vi llegar el carro de Rodrigo. Se estacionó frente a mi casa como si fuera la primera vez que la visitaba. Los vi salir del carro. Rodrigo traía jeans viejos y una camiseta desgastada, como si fuera un adolescente que va a ayudar a su tía con el jardín. Patricia llevaba un vestido sencillo y zapatos planos, pero hasta en la ropa más simple se le notaba que no estaba acostumbrada a trabajar con las manos. No salí a recibirlos. Dejé que tocaran el timbre y esperaran. «Buenos días», dije cuando finalmente abrí la puerta, mirándolos de arriba abajo como una patrona evaluando a empleados nuevos. «Buenos días, mamá», murmuró Rodrigo, sin poder sostenerme la mirada. «Señora Herrera», me corrigió. «Durante las horas de trabajo, soy señora Herrera. Ustedes son mis empleados, no mi familia». Patricia abrió la boca para protestar, pero Rodrigo la detuvo con una mirada. «Sí, señora Herrera». «Perfecto. Rodrigo, las herramientas de jardinería están en el cobertizo del patio trasero. Necesito que arregles todo el jardín. Está hecho un desastre porque durante 2 años no tuve tiempo de cuidarlo. Estaba muy ocupada cuidando a otros». El mensaje era claro como el agua. Rodrigo asintió y se dirigió hacia el patio. «Patricia, tú vienes conmigo. Te voy a enseñar la cocina y las reglas de la casa». La llevé hacia la cocina, donde había dejado una lista escrita a mano pegada en el refrigerador. «¿Sabes leer?», le pregunté con sarcasmo fingido. «Por supuesto que sé leer». «Perfecto. Ahí están tus tareas. Lavar toda la ropa, planchar, limpiar la casa completa, preparar el almuerzo y la comida. Todo debe estar impecable cuando termine el día». Patricia leyó la lista y su cara se descompuso. «Esto es el trabajo de 2 personas, no de una». «¿Ah, sí? Qué curioso. Porque yo hacía todo esto y además cuidaba a tus hijos cuando trabajaba gratis para ustedes». Se calló inmediatamente. «El detergente está debajo del lavadero.
la plancha en el cuarto de servicio y los ingredientes para la comida en el refrigerador. Ah, y Patricia. ¿Sí? Espero que mis comidas estén tan buenas como las que yo les preparaba a tus hijos durante 2 años. Recuerdo que siempre decías que cocinaba aceptable para una señora mayor. Se puso roja de la vergüenza. Yo nunca había olvidado ese comentario, aunque lo hubiera dicho en voz baja pensando que no la escuchaba. Me senté en mi silla favorita del patio con una revista, desde donde podía ver perfectamente a mis 2 nuevos empleados trabajar. Rodrigo luchaba con la podadora de césped como si fuera su primera vez usándola. Probablemente lo era. Durante todos los años que vivió en mi casa, nunca le pedí que ayudara con el jardín. Siempre pensé que tenía cosas más importantes que hacer. Qué equivocada había estado. Patricia apareció en el patio cargando una canasta de ropa húmeda para tender. Se veía agotada y solo llevaba 2 horas trabajando. ¿Todo bien, Patricia?, pregunté sin levantar la vista de mi revista. Sí, señora. Herrera. ¿Sabes? Es curioso. Cuando yo cuidaba a tus hijos, tú siempre encontrabas tiempo para ir al salón, para ir de compras, para almorzar con amigas. ¿Cómo hacías para tener tanto tiempo libre? No respondió, pero sus manos temblaron mientras colgaba una camisa. Ah, ya recuerdo, porque tenías una empleada gratuita en casa. Tu suegra, que trabajaba como burro para que tú pudieras vivir como reina. Señora Herrera, yo... ¿Tú qué, Patricia? Se quedó callada, concentrándose en la ropa con intensidad fingida. Porque recuerdo muy bien todas esas veces que llegabas de tus juntas importantes con bolsas de compras y las uñas recién hechas, mientras yo había pasado 10 horas cuidando a tus hijos. A las 12 del día exactamente, grité desde mi silla: «¡Hora del almuerzo! Quiero mi comida servida en el comedor en 15 minutos». Patricia corrió hacia la cocina como si la vida le fuera en ello. Rodrigo dejó caer la podadora y se quedó parado ahí, sudado y agotado. «Rodrigo, tú puedes almorzar después. Primero sirves a tu patrona». Mi propio hijo me sirvió el almuerzo con las manos sucias de tierra, como un peón. Y no voy a mentir, una parte de mí disfrutó cada segundo. «¿Sabes, Rodrigo?», dije mientras comía el arroz con pollo que había preparado Patricia. «Este almuerzo está bueno, pero no tan bueno como los que yo les preparaba cuando cuidaba a tus hijos». «Mamá, por favor». «Señora Herrera», lo corregí inmediatamente. «Y no es mamá quien te habla, es tu jefa. Y tu jefa está recordando todas esas veces que llegaste a casa y encontraste comida recién hecha, niños bañados, casa limpia, y nunca dijiste gracias». Se quedó mirando el suelo. «¿Cuántas veces me diste las gracias en 2 años, Rodrigo?» Silencio. «Te voy a ayudar con la respuesta. 0. Ni una sola vez». Patricia salió de la cocina secándose las manos con un trapo. «Señora Herrera, ¿necesita algo más?» «Sí. Siéntate aquí». Señalé la silla frente a mí. «Quiero hablar contigo». Se sentó nerviosa, como alumna llamada a la dirección. «¿Te acuerdas de aquella vez que Sofía se enfermó con fiebre alta?» Asintió lentamente. «Tú y Rodrigo tenían una junta urgente en Cancún. ¿Te acuerdas qué me dijiste cuando te llamé para decirte que la niña tenía 40 de fiebre?» Su cara se puso pálida. «Me dijiste: «Ay, suegra, usted ya sabe qué hacer. Para eso está ahí». Y colgaste. Yo no. ¿No qué? ¿No me colgaste? ¿No me dejaste sola con una niña enferma mientras tú te divertías en la playa?» Patricia empezó a llorar en silencio. Me quedé despierta toda la noche cuidándola. Le bajé la fiebre con compresas frías, le di sus medicamentos cada 4 horas, le conté cuentos para que no tuviera miedo. Y cuando regresaron 3 días después, ¿sabes cuál fue tu primera pregunta? Negó con la cabeza. ¿Ya se acabó la leche? Ni siquiera preguntaste cómo había estado tu hija. Rodrigo se removió incómodo en su silla. Y tú, Rodrigo, ni siquiera subiste a ver a Sofía. Te fuiste directo a bañarte porque olías a playa. Mamá, yo estaba cansado del viaje. «Señora Herrera», grité,
levantándome de la mesa. Y no me importa si estabas cansado, yo estuve despierta 3 noches seguidas cuidando a tu hija. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Me senté de nuevo, recuperé la compostura. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Ninguno respondió. Que durante 2 años yo creí que era parte de una familia. Creí que mi sacrificio tenía sentido porque estaba ayudando a las personas que amaba. Pero ustedes nunca me vieron como familia. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había guardado. ¿Ven estas fotos de las vacaciones en Las Vegas? Las reconocieron inmediatamente. Miren la fecha, exactamente el día que Diego tuvo su obra de teatro en el colegio. El día que lloró porque sus papás no fueron a verlo. Rodrigo se puso de pie bruscamente. ¡Ya basta! No voy a seguir aguantando esto. ¿No vas a seguir aguantando qué? ¿La verdad? Esto no es trabajo, es tortura psicológica. Me levanté lentamente y lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, durante 2 años me torturaron psicológicamente, haciéndome creer que era importante para ustedes cuando solo era conveniente. Me hicieron sentir culpable cuando no podía cuidar a los niños. Me criticaron cuando las cosas no estaban perfectas. Me trataron como empleada cuando me necesitaban y como estorbo cuando no. Pero tú eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre, no tu empleada gratuita. Patricia se levantó también. Señora Herrera, esto ya fue demasiado lejos. Nosotros nos vamos. Perfecto, dije con calma absoluta. Pueden irse cuando quieran. Pero recuerden que sin mi ayuda, tienen exactamente 3 semanas antes de perder la casa. Y las deudas de juego no desaparecen porque ustedes renuncien a trabajar. Se quedaron congelados. Además, tengo algo más que mostrarles. Fui a mi estudio y regresé con otra carpeta. Esta era diferente, más gruesa, más peligrosa. Sandra no solo investigó sus finanzas, también investigó sus actividades. Abrí la carpeta y saqué fotos impresas. ¿Reconocen este casino? Patricia se puso blanca como papel. ¿Y esta fecha? Exactamente el día que me dijeron que Sofía estaba enferma y no podían llevarla al cumpleaños de su amiguita. Saqué más fotos. Aquí están en el hipódromo, el día que supuestamente tenían junta con el director del colegio de Diego. Rodrigo se dejó caer en la silla como si le hubieran quitado todos los huesos. Mamá, no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que sus emergencias laborales eran excusas para ir a jugar. Entiendo que yo era la niñera perfecta porque nunca hacía preguntas. Entiendo que arruinaron sus vidas por vicio y ahora quieren que yo pague las consecuencias. Patricia lloraba abiertamente ahora. Por favor, señora Herrera, tenemos un problema. Necesitamos ayuda. Y yo se las estoy dando. Les estoy dando trabajo honesto, salario justo y la oportunidad de pagar sus deudas. Lo que no voy a dar más es mi dignidad. Me acerqué a ellos y hablé en voz baja, pero firme. Van a terminar su día de trabajo. Van a regresar mañana a las 8 en punto. Y van a cumplir con su contrato. Porque si no lo hacen, toda esta información llega a la empresa donde robaron, al banco que les prestó para el carro, y a las autoridades correspondientes. Eso es chantaje, susurró Rodrigo. No, hijo, eso se llama consecuencias, algo que debiste haber aprendido hace muchos años. Se quedaron callados, derrotados. Ahora terminen su trabajo. Rodrigo, ese césped no se va a cortar solo. Patricia, todavía falta limpiar los baños. Los vi alejarse hacia sus tareas como zombis. Y por primera vez desde que comenzó todo esto, no sentí satisfacción. No sentí venganza cumplida. Sentí algo mucho más complejo. Lástima. Lástima por el hombre en que se había convertido mi hijo. Lástima por la mujer que había elegido como esposa. Lástima por los nietos que tenían que cargar con padres tan irresponsables. Pero también sentí algo más. Determinación. Porque esto apenas estaba comenzando. Y antes de que terminara, mi hijo iba a aprender el verdadero significado de la responsabilidad, la honestidad y el respeto.
aunque me doliera el alma en el proceso. 3 semanas. 21 días exactos llevaban Rodrigo y Patricia trabajando para mí. 21 días donde los había visto llegar cada mañana con las caras más largas del mundo, como condenados, caminando hacia el patíbulo. Al principio pensé que se acostumbrarían, que encontrarían un ritmo, pero no fue así. Cada día que pasaba se veían más derrotados, más resentidos, como si el trabajo honesto fuera el peor castigo que les pudiera haber impuesto. Rodrigo había adelgazado. Las manos se le habían llenado de callos y la espalda le dolía constantemente. Patricia tenía las uñas rotas y la piel reseca de tanto lavar y limpiar. Se veían humanos. Por primera vez en años, se veían como personas que tenían que trabajar para vivir. Pero había algo más, algo que no esperé. Los estaba conociendo de verdad. Durante esas 3 semanas, mientras los observaba trabajar, pude ver quiénes eran realmente más allá de las mentiras y el dinero fácil. Patricia, cuando no tenía que mantener su fachada de señora rica, era en realidad bastante inteligente y trabajadora. Rodrigo, sin la presión de aparentar éxito, mostraba una humildad que no le conocía desde que era niño. Pero eso no cambiaba nada de lo que habían hecho. Era viernes por la tarde. Rodrigo estaba regando las plantas del patio trasero y Patricia terminaba de planchar la última camisa de la semana. Los dos se movían con la automatización de quien ya conoce su rutina, pero también con la pesadez de quien no encuentra sentido en lo que hace. Rodrigo, Patricia, los llamé desde la cocina. «Vengan acá, tenemos que hablar». Se acercaron limpiándose las manos, con esa expresión de cansancio que había aprendido a reconocer. Se sentaron frente a mí en la mesa de la cocina, donde habíamos tenido tantas conversaciones durante estas semanas. «¿Cómo se sienten?», les pregunté directamente. Se miraron entre ellos, sorprendidos por la pregunta. «¿Cómo nos sentimos?», repitió Rodrigo. «Cansados, mamá, muy cansados». «Señora Herrera», lo corregí automáticamente, aunque esta vez sin tanto veneno en la voz. «Cansados, señora Herrera». «¿Y tú, Patricia?». Ella suspiró profundamente, como si fuera una persona completamente diferente, como si los últimos años hubieran sido un sueño o una pesadilla, no sé. Asentí lentamente. «¿Saben qué he estado pensando estas semanas?», negaron con la cabeza. «He estado pensando en si realmente aprendieron algo de todo esto. Aprendimos que trabajar honestamente es muy difícil», dijo Rodrigo con amargura. Y que el dinero que se gana con esfuerzo se valora más», añadió Patricia en voz baja. «¿Y?», se quedaron callados. «¿Aprendieron que las personas que los aman no son herramientas desechables?». Rodrigo bajó la mirada. «Sí, mamá, eso lo aprendimos». Esta vez no lo corregí por decirme mamá. «¿Aprendieron que mentir tiene consecuencias?». «Sí», susurró Patricia. «¿Aprendieron que sus hijos necesitan padres responsables, no padres ricos?». Los dos asintieron y vi lágrimas en los ojos de Patricia. Me levanté de la mesa y fui a mi estudio. Regresé con una carpeta diferente, una que nunca habían visto. «Hay algo que necesito decirles, algo que debí haberles dicho hace mucho tiempo». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. «¿Ven esto?». Era un estado de cuenta bancario, con una cifra que les hizo abrir los ojos como platos. «¿2.800.000 pesos?», leyó Rodrigo en voz alta. «Mamá, ¿de dónde?». «Del seguro de vida de su papá, de la venta de la casa donde crecieron, de las inversiones que hice durante 20 años, de mi negocio de catering que manejé durante 10 años después de enviudar». Saqué más documentos. «¿Ven esta propiedad en Puerto Vallarta? Es mía. ¿Esta cuenta de inversiones? Mía también. ¿Esta póliza de seguros por 500.000 pesos? También mía». Patricia se quedó con la boca abierta. «Señora Herrera, ¿por qué nunca nos dijo que tenía tanto dinero?». Sonreí tristemente. «Porque quería ver si me querían por lo que soy, no por lo que tengo». Saqué otro documento.
Durante estos 2 años que cuidé a sus hijos, ustedes me trataron como si fuera una vieja pobre que no tenía nada mejor que hacer con su tiempo. Me hicieron sentir como si debiera estar agradecida por permitirme cuidar a mis propios nietos. Rodrigo se veía completamente confundido. Pero mamá, si tenías tanto dinero, ¿por qué vivías tan modestamente? Porque no necesito lujos para ser feliz, hijo. No necesito carros caros, ni ropa de marca, ni viajes constantes para sentir que valgo algo. Saqué la última hoja de la carpeta. Y ahora viene la parte más importante de esta conversación. Era una copia de mi testamento. Lo puse sobre la mesa como si fuera una carta de triunfo final. Durante estas 3 semanas, no solo los puse a trabajar para enseñarles una lección, también estuve decidiendo qué hacer con mi herencia. El silencio que siguió era tan denso que se podía tocar. ¿Su herencia?, preguntó Patricia con un hilo de voz. Sí, Patricia, mi herencia. Los casi 3 millones de pesos que iban a ser para ustedes y sus hijos cuando yo muriera. ¿Iban a ser?, repitió Rodrigo lentamente. Exacto, iban a ser. Tomé el testamento y lo sostuve frente a ellos. ¿Saben lo que decía mi testamento anterior? Que todo se dividía en partes iguales entre mis 3 hijos y sus familias. Rodrigo, tú y tus hijos iban a recibir casi 1 millón de pesos. Patricia se puso pálida. ¿Y ahora? Ahora he estado 3 semanas observándolos, viendo si realmente habían cambiado, viendo si habían entendido el valor de las cosas, viendo si habían aprendido a respetar a las personas que los aman. Me levanté y comencé a caminar por la cocina, como una jueza a punto de dictar sentencia. Durante estas 3 semanas he escuchado cómo se quejan del trabajo honesto. Los he visto llegar tarde 2 veces. He notado que Patricia usa mi teléfono para llamar a sus amigas cuando cree que no estoy viendo. He visto que Rodrigo se lleva comida de mi refrigerador sin pedir permiso. Los dos se removieron incómodos en sus sillas. Pero también los he visto trabajar juntos por primera vez en años. He visto a Patricia cocinar con amor para sus hijos cuando vienen por las tardes. He visto a Rodrigo enseñarle a Diego a usar herramientas el fin de semana. He visto destellos de las personas que podrían ser. Regresé a la mesa y me senté frente a ellos. ¿Quieren saber la verdad completa?, asintieron temerosos. Nunca pretendí darles los 250,000 pesos. ¿Qué?, exclamaron al unísono. Todo esto fue planeado desde el momento que me pidieron dinero. La investigación, los contratos de trabajo, las humillaciones, todo. Rodrigo se levantó de la mesa como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Todo fue un plan? Todo. Desde el primer día. ¿Por qué?, gritó Patricia. ¿Por qué nos hizo sufrir tanto si nunca pretendía ayudarnos? Me levanté también, pero mi voz se mantuvo calmada. Porque necesitaban sufrir un poco para entender el sufrimiento que me causaron. Porque necesitaban trabajar honestamente para valorar el trabajo que yo hice gratis durante 2 años. Porque necesitaban sentirse humillados para entender cómo me humillaron. «Eso es cruel», gritó Rodrigo. ¿Cruel? ¿Más cruel que botarme como basura después de 2 años de sacrificio? ¿Más cruel que mentirme durante meses? ¿Más cruel que usar mi amor incondicional para cubrir sus vicios? Pero somos tu familia. Exactamente. Por eso duele tanto. El silencio que siguió estuvo cargado de años de dolor, resentimiento y verdades no dichas. Finalmente, Patricia habló en voz muy baja. ¿Entonces no va a ayudarnos con el dinero? Sonreí misteriosamente. No dije eso. La confusión en sus caras era total. Dije que nunca pretendí darles los 250,000 pesos de la forma que me lo pidieron, como si fuera su derecho, como si yo fuera su plan de escape personal. Tomé el testamento nuevo que había preparado. Pero después de estas 3 semanas, he tomado una decisión diferente. Abrí el documento y comencé a leer. Yo, Carmen Rosa Valdés de Herrera,
En pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mis únicos herederos universales a mis nietos Sofía Herrera Martínez y Diego Herrera Martínez, bajo las siguientes condiciones. Patricia se desmayó en su silla. Rodrigo se puso blanco como el papel. Mamá, no puedes hacer eso. Ya está hecho, Rodrigo. Firmado ante notario ayer por la tarde. ¿Mis hijos van a heredar todo? Van a heredar todo lo que ustedes iban a desperdiciar. Con la diferencia de que ellos no van a poder tocar un peso hasta cumplir 25 años. Y mientras tanto, el dinero va a estar invertido garantizando su educación, su salud y su futuro. Patricia recuperó el color y me miró con odio puro. Nos está castigando a nosotros, castigando a nuestros hijos. No, Patricia, los estoy salvando. A ustedes los estoy obligando a crecer. A sus hijos los estoy protegiendo de repetir sus errores. Rodrigo se dejó caer en su silla como un muñeco roto. Entonces, ¿no vamos a recibir nada? Sonreí de nuevo, pero esta vez con algo de calidez. No dije eso tampoco. Saqué otro documento. He decidido darles una oportunidad, una sola, definitiva. ¿Qué tipo de oportunidad? Voy a pagar sus deudas, todas. Los 250,000 pesos de la hipoteca, las tarjetas de crédito, los préstamos, hasta las deudas de juego. No podían creer lo que escuchaban. ¿En serio? En serio, pero con condiciones muy específicas. Puse el documento frente a ellos. Van a firmar un contrato donde se comprometen a ir a terapia de adicciones durante 1 año. Rodrigo para su ludopatía, Patricia para su adicción a las compras. Van a asistir a cursos de educación financiera. Van a trabajar honestamente y me van a pagar de vuelta cada peso durante los próximos 5 años. Y hice una pausa dramática. Van a traer a los niños a mi casa todos los fines de semana durante los próximos 2 años. Para que tengan la relación con su abuela que ustedes me robaron. Patricia empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio. ¿Y si no cumplimos? Si no cumplen, no solo pierden mi ayuda, también pierden cualquier derecho a herencia futura, y los reporto a las autoridades por fraude. Rodrigo me miró con una mezcla de gratitud, temor y algo que no había visto en años: respeto. Mamá, ¿por qué haces esto después de todo lo que te hicimos? Me acerqué a él y por primera vez en 3 semanas lo toqué. Le puse la mano en la mejilla como cuando era niño. Porque a pesar de todo, sigue siendo mi hijo, y porque creo que todavía hay esperanza para ustedes. ¿Y si fracasamos? Entonces habrán fracasado con todas las oportunidades posibles, y yo habré hecho todo lo que una madre puede hacer. Los 3 nos quedamos ahí sentados, procesando todo lo que había pasado. 3 semanas que habían cambiado todo entre nosotros para siempre. ¿Van a firmar?, pregunté finalmente. Se miraron entre ellos. Una conversación silenciosa llena de años de errores, esperanzas y segundas oportunidades. Sí, dijo Rodrigo. Vamos a firmar. Y vamos a cumplir, añadió Patricia. Esta vez sí vamos a cumplir. Mientras preparaba los documentos para la firma, pensé en algo que no había esperado, que tal vez, solo tal vez, había encontrado la forma de recuperar a mi familia sin perder mi dignidad. Pero todavía faltaba la parte más importante de toda esta historia, la parte que involucraría a las únicas personas verdaderamente inocentes en todo este desastre: mis nietos. Y lo que estaba a punto de descubrir sobre ellos cambiaría todo una vez más. Habían pasado 2 días desde que firmamos los contratos. 2 días donde Rodrigo y Patricia parecían diferentes personas, más humildes, más callados, como si finalmente hubieran entendido la magnitud de lo que había pasado entre nosotros. Era domingo por la mañana, y según nuestro nuevo acuerdo, era el primer fin de semana que los niños vendrían a mi casa. Desde la ventana de mi sala los vi bajar del carro, Sofía con su vestidito amarillo y Diego con su playera de superhéroes.
pero algo era diferente en la forma como caminaban. Lentos, cabizbajos, como si vinieran a una cita obligatoria y no a visitar a su abuela. Abrí la puerta antes de que tocaran. Mis amores, los recibí con los brazos abiertos. Sofía me abrazó, pero fue un abrazo raro, mecánico. Diego ni siquiera me miró a los ojos. «Hola, abuela», murmuró la niña. «¿Qué pasa, mis cielos? ¿Por qué están tan serios?» Se miraron entre ellos con esa complicidad que solo tienen los hermanos cuando comparten un secreto. «Nada, abuela, estamos bien». Pero yo conocía a mis nietos. Había pasado 2 años cuidándolos, viendo cada expresión de sus caritas, aprendiendo a leer sus estados de ánimo. Y esto no era normal. «¿Dónde están sus papás?» «Se fueron», dijo Diego sin emoción. «Dijeron que venían por nosotros en la noche». Los llevé hacia la cocina donde había preparado sus desayunos favoritos. Hot cakes con miel para Sofía, huevos revueltos con jamón para Diego. «¿Tienen hambre?» «Un poquito», respondió Sofía, pero no con la emoción que solía mostrar antes. Los senté en la mesa y les serví, pero ninguno de los dos comía con ganas. Solo movían la comida en el plato, como si fuera una obligación. «Sofía, mi amor, ¿qué te pasa? Antes te encantaban mis hot cakes». La niña levantó la vista y me miró con esos ojos enormes que me partían el corazón. «Abuela, ¿es cierto que mamá y papá tienen que trabajar para ti porque no nos pudiste cuidar bien?» Se me heló la sangre. «¿Quién te dijo eso?» «Mamá. Dijo que tuviste que contratar a Sandra porque ya no podías cuidarnos como debe ser. Y que ahora papá y mamá tienen que pagarte trabajando para ti». Diego asintió sin levantar la vista de su plato. «Y que por eso no podemos tener cosas bonitas ya, porque todo el dinero se lo tienes que dar a ti». Me senté lentamente frente a ellos, sintiendo cómo se me rompía el corazón en pedazos. Patricia había convertido a mis propios nietos en armas contra mí. ¿Ustedes creen eso? Sofía se encogió de hombros. «No sé, abuela. Mamá dice que antes todo era más fácil cuando Sandra nos cuidaba. Que Sandra sí sabía jugar con nosotros y hacer cosas divertidas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Era mejor con Sandra?» Los dos se quedaron callados por un momento muy largo. Finalmente, Diego habló sin mirarme. «Sandra era bonita y joven y sabía usar videojuegos. Pero no sabía hacer hot cakes como tú», añadió Sofía rápidamente. «Ni sabía las canciones que nos cantabas para dormir». ¿Extrañaron a su abuela cuando ya no vino más? Se miraron entre ellos otra vez. «Mamá dijo que no teníamos que extrañarte porque ibas a estar mejor descansando en tu casa», murmuró Sofía. «Y que Sandra era mejor para nosotros porque era profesional», agregó Diego. «Profesional». Esa maldita palabra otra vez. «¿Pero ustedes qué sintieron cuando ya no vine? No me importa lo que dijera mamá. ¿Ustedes qué sintieron en su corazón?» Sofía empezó a jugar con su tenedor, removiendo los hot cakes sin comerlos. Yo lloré la primera noche». «¿Por qué lloraste, mi amor?» «Porque Sandra no sabía la canción de la luna que tú me cantabas. Y cuando le pedí que me la cantara, dijo que esas canciones eran de viejitas». Diego levantó la vista por primera vez. «Y a mí me regañó porque quería que me hiciera los huevos como tú. Dijo que mis gustos eran muy infantiles». Infantiles. Una niñera criticando los gustos de un niño de 6 años por ser infantiles. ¿Le dijeron a sus papás cómo se sentían? «Sí», respondió Sofía. «Pero papá dijo que teníamos que adaptarnos, que Sandra era mejor para nosotros». «¿Y mamá?» «Mamá se enojó. Dijo que éramos unos malagradecidos, que Sandra costaba mucho dinero y que no podíamos estar quejándonos». Me levanté de la mesa y fui al fregadero, no porque tuviera algo que lavar, sino porque necesitaba darles la espalda un momento. No podía dejar que me vieran llorar. Mis propios nietos habían sido manipulados para creer que yo no era suficiente para ellos, que había sido reemplazada por algo mejor, que su sufrimiento por mi ausencia era egoísmo de su parte. «Abuela», la voz de Sofía me trajo de vuelta. «¿Estás llorando?»
Me sequé los ojos rápidamente y me volteé con una sonrisa. No, mi amor, solo tenía algo en el ojo. Pero Diego se había levantado de su silla y se acercó a mí. Sí, estás llorando. ¿Es por culpa nuestra? Me arrodillé frente a él y tomé sus manitas. No, mi cielo, nunca es culpa de ustedes. Los adultos a veces hacemos cosas que lastiman sin querer. Como cuando papá y mamá discuten por dinero y nosotros nos asustamos. Mi corazón se apretó. ¿Discuten mucho por dinero? Todo el tiempo, susurró Sofía, acercándose también. Desde que Sandra se fue, mamá le grita a papá que por su culpa no tienen para pagar las cosas, y papá dice que mamá gasta demasiado. ¿Y a ustedes qué les dicen? Que tenemos que ser buenos y no pedir cosas porque no hay dinero, respondió Diego. Pero luego mamá se compra zapatos nuevos y dice que son para el trabajo. ¿Y ustedes qué piensan de todo eso? Se quedaron callados otra vez, pero esta vez era un silencio diferente, como si estuvieran tomando valor para decir algo importante. Abuela, dijo finalmente Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí, mi amor. ¿Es cierto que ya no nos quieres cuidar porque somos muy traviesos? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quién te dijo eso? Mamá. Cuando lloramos porque no venías, nos dijo que era porque ya no queríamos portarnos bien contigo, que por eso preferías quedarte en tu casa. Me senté en el suelo de la cocina a la altura de mis nietos y los tomé de las manos. Escúchenme muy bien, mis amores, eso no es cierto, ni un poquito. No, nunca. Ustedes son los niños más hermosos, más inteligentes, más buenos del mundo entero, y su abuela los ama más que a nada en la vida. Entonces, ¿por qué no viniste más? Preguntó Diego con lágrimas en los ojos. Porque sus papás decidieron que ya no me necesitaban para cuidarlos. Pero no porque ustedes se portaran mal, sino porque los adultos tomamos decisiones tontas a veces. ¿Como cuando papá perdió el trabajo por hacer cosas malas? Preguntó Sofía inocentemente. Me quedé helada. ¿Ustedes saben eso? Los escuchamos hablando por teléfono, explicó Diego. Papá lloraba y decía que había hecho cosas muy malas en el trabajo y que por eso lo habían corrido. Y mamá le gritaba que por su culpa íbamos a perder la casa, añadió Sofía. Estos niños habían escuchado y visto todo. Sabían mucho más de lo que sus padres creían. ¿Ustedes tienen miedo de perder su casa? Asintieron los dos. ¿Y qué sienten con todo eso? Sofía empezó a llorar. Tengo miedo, abuela, y quiero que todo vuelva a ser como antes, cuando tú venías y nos hacías sentir seguros. Diego también empezó a llorar. Yo también quiero que vengas de nuevo. Sandra era mala con nosotros cuando papás no estaban. Nos gritaba y nos decía que éramos niños malcriados. Los abracé con toda la fuerza de mi corazón, sintiendo cómo su dolor se mezclaba con el mío. ¿Saben qué? Les dije limpiándoles las lágrimas. Desde ahora van a venir a mi casa todos los fines de semana. Van a ser nuestros días especiales. ¿En serio? En serio. Y vamos a hacer todas las cosas que nos gustan. Cooking, juegos, películas, cuentos antes de dormir. ¿Y sus papás van a dejar que vengas a cuidarnos otra vez? Preguntó Diego con esperanza. Me quedé callada un momento, pensando cómo explicarles una situación tan compleja. Sus papás y yo estamos aprendiendo a ser una familia otra vez. A veces los adultos nos olvidamos de lo importante y tenemos que recordar. ¿Lo importante somos nosotros? Preguntó Sofía. Lo importante son ustedes, sí, pero también es tratarnos bien unos a otros, con respeto y amor. Diego se separó de mí y me miró muy serio. Abuela, ¿puedo pedirte algo muy importante? Lo que quieras, mi cielo. ¿Podemos vivir contigo? Ya no queremos que mamá y papá nos griten por dinero y extrañamos estar contigo. Sofía se emocionó con la idea. Sí, podemos vivir aquí. Tu casa es más tranquila y huele bonito y no hay gritos. Mi corazón se paró. Mis nietos me estaban pidiendo que los rescatara de sus propios padres. ¿De verdad quieren vivir con su abuela? Sí,
respondieron al unísono con una convicción que me asustó. ¿Y sus papás? Los van a extrañar. Se miraron entre ellos otra vez. Los queremos, dijo Sofía cuidadosamente. Pero no nos gusta cuando están enojados todo el tiempo. Contigo nos sentimos más seguros. En ese momento entendí algo que no había esperado. Mis nietos no solo habían sido víctimas de la manipulación de sus padres, también habían sido víctimas de toda la tensión, los gritos, la inestabilidad que habían vivido en su casa durante meses. Ellos no estaban pidiendo vivir conmigo por capricho, me estaban pidiendo refugio. ¿Saben qué vamos a hacer?, les dije tomando una decisión que iba a cambiar todo. Vamos a hablar con sus papás, todos juntos, y vamos a encontrar la mejor solución para todos. ¿No nos van a obligar a regresar si no queremos?, preguntó Diego con miedo. Nadie los va a obligar a hacer algo que no quieran. Su abuela se va a asegurar de eso. Los abracé otra vez, pero esta vez era diferente. No era solo amor lo que sentía. Era una determinación feroz, primitiva, de proteger a estos niños que habían sufrido demasiado por los errores de los adultos. Rodrigo y Patricia habían jugado conmigo durante 2 años. Habían usado mi amor como herramienta. Habían manipulado a mis nietos para que sintieran culpa por extrañarme. Pero ahora habían cruzado una línea que no debieron haber cruzado. Habían lastimado a los niños. Y eso no se los iba a perdonar tan fácilmente. La guerra no había terminado. De hecho, acababa de comenzar una batalla completamente diferente. Una donde las víctimas más inocentes eran también las cartas más poderosas. Y por primera vez en meses, no estaba segura de si realmente quería que esta historia tuviera un final feliz. A las 7 de la noche en punto llegaron Rodrigo y Patricia a recoger a los niños. Los vi desde la ventana. Se veían cansados, derrotados, pero había algo diferente en la forma como caminaban juntos. Como si estas semanas de trabajo y humillación los hubieran unido de alguna manera extraña. Sofía y Diego estaban en la sala viendo una película, pero desde que les había dicho que sus papás vendrían por ellos, se habían puesto nerviosos. Sofía se mordía las uñas y Diego no había soltado mi mano en 1 hora. «Abuela», susurró Sofía cuando sonó el timbre. «¿Te acuerdas de lo que hablamos?» «Me acuerdo, mi amor. No se preocupen». Abrí la puerta y los recibí con una seriedad que no esperaban. «¿Cómo les fue?», preguntó Rodrigo, intentando sonar casual. «Necesitamos hablar, los 4, antes de que se lleven a los niños». Patricia frunció el ceño. «¿Pasó algo? Pasen y siéntense». Los llevé a la sala donde los niños seguían viendo la televisión, pero con el volumen muy bajo. Claramente estaban pendientes de nuestra conversación. «Sofía, Diego», les dije suavemente, «¿quieren decirles a sus papás lo que me contaron hoy?». Los niños se miraron entre ellos y luego a sus padres. Diego fue el primero en hablar, con esa valentía que solo tienen los niños cuando no tienen nada que perder. «Papá, no queremos regresar a la casa». «¿Qué?». Patricia se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Queremos quedarnos con la abuela», añadió Sofía, tomando la mano de su hermano. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con tijeras. «¿De dónde sacaron esa idea?», preguntó Rodrigo, mirándome acusadoramente. «No saqué la idea de ningún lado, hijo. La idea salió de ellos solitos, después de contarme todo lo que han vivido en su casa». «¿Todo qué?». Me senté frente a ellos y crucé las manos, como una jueza a punto de dictar la sentencia final. Los gritos constantes por dinero, el miedo de perder su casa, las noches donde ustedes discuten pensando que los niños no escuchan, la forma como Patricia los manipuló para que sintieran culpa por extrañarme. Patricia se puso roja como tomate. «Yo no los manipulé. Les dijiste que ya no los cuidaba porque se portaban mal. Les dijiste que Sandra era mejor para ellos porque era profesional. Les dijiste que no tenían derecho a extrañar a su abuela porque yo era una vieja que necesitaba descansar. Mamá, eso no es... ¿No es qué, Rodrigo? ¿No es verdad?
Pregúntales a tus hijos. Los 4 volteamos a ver a los niños, que se habían acurrucado juntos en el sillón como si fuera su única protección. ¿Es verdad eso?, les preguntó Patricia con voz temblorosa. Sofía asintió lentamente. Y también dijiste que la abuela ya no nos quería porque éramos muy traviesos. Por eso lloramos tanto cuando ya no vino más. Rodrigo se dejó caer hacia atrás en su silla, como si le hubieran dado un golpe. ¿Por eso han estado tan raros con nosotros? Tenemos miedo, confesó Diego. Miedo de que se peleen más. Miedo de que nos regañen por pedirles cosas. Miedo de que perdamos la casa. Y con la abuela no tenemos miedo, añadió Sofía. Con ella nos sentimos seguros. Patricia empezó a llorar en silencio. Rodrigo se veía como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Hijos, dijo Rodrigo con voz quebrada, nosotros no queríamos que se sintieran así. Pero así nos sentimos, respondió Diego con una madurez que me partía el corazón. Me levanté y fui hacia la cocina. Regresé con una carpeta que había preparado durante la tarde. He estado pensando toda la tarde en esta situación, dije poniéndola sobre la mesa de centro, y he tomado algunas decisiones. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó Patricia secándose los ojos. Primero, los niños se van a quedar conmigo esta semana. Ustedes necesitan tiempo para arreglar su casa, su relación y su vida sin la presión de cuidar niños estresados. Mamá, no puedes tomar esa decisión por nosotros. Rodrigo, puedo y la estoy tomando. ¿O prefieren que llame a servicios sociales para que evalúen la situación en su casa? Se calló inmediatamente. Los dos sabían que con su historial financiero y las evidencias que yo tenía, una investigación de servicios sociales no les convenía nada. Segundo, continué, van a ir a terapia familiar, los 4. No solo terapia de adicciones como acordamos antes, terapia familiar para aprender a comunicarse sin lastimarse. Patricia asintió sin protestar. Tercero, van a mudarse. ¿Qué?, exclamaron al unísono. Van a vender esa casa que no pueden pagar y se van a mudar a algo más pequeño, más apropiado para sus ingresos reales. Con el dinero de la venta van a terminar de pagar sus deudas. Pero mamá, esa casa es un símbolo de todo lo que hicieron mal, Rodrigo. Es demasiado cara, demasiado grande, demasiado pretenciosa para lo que realmente necesitan, y está llena de recuerdos de peleas y estrés. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Ya encontré 3 opciones de casas más pequeñas en buenos barrios, cerca de escuelas decentes, con los pagos que podrán manejar con trabajo honesto. ¿Ya fuiste a ver casas sin nosotros?, preguntó Patricia sorprendida. Fui esta mañana mientras ustedes trabajaban, porque alguien tiene que tomar decisiones de adulto en esta familia. Saqué más papeles. Cuarto, Patricia va a cerrar la boutique. ¿Qué? Pero si es mi negocio. Tu negocio que usas como justificación para gastar dinero que no tienen. Tu negocio que te tiene viajando constantemente cuando deberías estar con tus hijos. Tu negocio que en realidad es una forma disfrazada de adicción a las compras. Patricia se quedó con la boca abierta. Entonces, en su lugar, te voy a ayudar a conseguir un trabajo estable, con horarios fijos, que te permita estar con tus hijos por las tardes y que pague lo suficiente para contribuir honestamente a los gastos familiares. ¿Y yo?, preguntó Rodrigo. Tú vas a seguir buscando trabajo en tu área, pero mientras tanto vas a aceptar cualquier trabajo honesto que aparezca, sin orgullo, sin quejas, sin sentir que es menos que tú. Saqué el último documento. Y quinto, los niños van a pasar los fines de semana conmigo hasta que demuestren que su casa es un lugar estable y feliz otra vez. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Patricia. El que sea necesario. Pueden ser 6 meses, pueden ser 2 años. Depende completamente de ustedes. Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la sala. Mamá, esto es como si estuvieras tomando control de nuestras vidas por completo. ¿Y cuál es la alternativa, Rodrigo? ¿Dejar que sigan destruyendo a esta familia con sus mentiras, sus deudas y su irresponsabilidad? Pero somos adultos.
Entonces compórtense como adultos. Mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. Adultos que ponen a sus hijos primero. Adultos que no mienten. Adultos que no usan a las personas que los aman. Los niños se asustaron con mi grito. Me acerqué a ellos inmediatamente. Lo siento, mis amores. La abuela no quería gritar. Está bien, abuela, susurró Sofía. A veces los adultos gritan cuando están preocupados. Esa simple frase de mi nieta de 8 años me hizo darme cuenta de algo. Estos niños habían madurado demasiado rápido por culpa de toda esta situación. Me volteé hacia Rodrigo y Patricia con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Negaron con la cabeza. Que sus hijos han aprendido a ser más maduros que ustedes. Sofía acaba de disculpar mi comportamiento con más sabiduría de la que ustedes han mostrado en meses. Patricia se levantó y se acercó a los niños. Hijos, mamá lo siente mucho. Siento todo lo que han tenido que escuchar, todo lo que han tenido que sufrir por nuestras tonterías. Y papá también lo siente, añadió Rodrigo arrodillándose frente a ellos. Hemos sido muy malos papás últimamente. Diego miró a sus padres con esos ojos enormes. ¿Van a dejar de pelear? Vamos a intentarlo, mi amor. Vamos a aprender cómo. ¿Y van a dejar que vengamos a ver a la abuela sin que sea un castigo? La pregunta me golpeó. Para ellos, venir a mi casa se había vuelto algo parecido a un castigo, una obligación. Venir a ver a su abuela nunca va a ser un castigo, dijo Patricia con lágrimas en los ojos. Va a ser un regalo para ustedes y para ella. Sofía se levantó y fue hacia su mamá. ¿De verdad vamos a tener una casa nueva? Sí, mi amor, una casa donde seamos felices de verdad. ¿Y ya no van a gritar por dinero? Ya no vamos a tener problemas de dinero para gritar, respondió Rodrigo, porque vamos a vivir con lo que podemos pagar. Diego se me acercó y me tomó de la mano. Abuela, ¿tú vas a estar feliz también? Lo cargué y lo senté en mis piernas. Voy a estar muy feliz, mi cielo, porque mi familia va a estar bien. ¿Somos tu familia otra vez? Miré a Rodrigo y Patricia, que me observaban con una mezcla de esperanza y miedo. Siempre han sido mi familia, les dije, pero ahora van a ser una familia que se respeta, que se cuida, que se dice la verdad. Patricia se acercó a mí lentamente. Carmen Rosa, dijo usando mi nombre por primera vez en años. ¿Me puedes perdonar? Ya te perdoné, Patricia, desde el momento que decidí ayudarlos en lugar de abandonarlos. ¿Y yo, mamá?, preguntó Rodrigo. A ti también te perdoné, hijo, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que empezamos de nuevo, con reglas diferentes. ¿Qué tipo de reglas? Sonreí, pero esta vez era una sonrisa cálida, no de venganza. Reglas donde nadie usa a nadie, donde los problemas se hablan con honestidad, donde los niños son prioridad, donde la abuela es respetada, no tolerada. Los siguientes minutos los pasamos planeando los detalles prácticos. Los niños se quedarían conmigo esta semana, mientras Rodrigo y Patricia empezaban a buscar casa nueva y organizaban su nueva vida. Empezarían terapia familiar el viernes. Patricia daría aviso en la boutique. Rodrigo aceptaría cualquier trabajo que apareciera. Cuando llegó el momento de despedirse, algo había cambiado en el ambiente. No era la familia perfecta de las películas, pero era una familia real, con problemas reales, intentando soluciones reales. Mamá, me dijo Rodrigo antes de irse. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por no abandonarnos cuando lo merecíamos. Yo nunca los voy a abandonar, hijo. Pero tampoco voy a permitir que me falten el respeto otra vez. No lo vamos a hacer, prometió Patricia. Esta vez va a ser diferente. Esta vez va a ser diferente porque ustedes van a ser diferentes, les respondí. No porque yo haya cambiado, yo solo recuperé mi dignidad. Después de que se fueron, me quedé en la sala con mis nietos viendo una película.
Sofía estaba acurrucada en un lado mío, Diego en el otro. «Abuela», susurró Sofía durante los comerciales, «¿todo va a estar bien? Todo va a estar como tiene que estar, mi amor». «¿Y tú vas a estar bien?». Pensé en todo lo que había pasado en estos meses. La humillación, la rabia, la venganza, la manipulación, el dolor. Pero también pensé en lo que había ganado. Mi voz, mi poder, el respeto de mi familia y sobre todo el respeto hacia mí misma. Yo voy a estar mejor que bien, mi cielo. Voy a estar completa. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi jardín con una copa de vino tinto. El mismo jardín que Rodrigo había trabajado durante semanas. Las plantas se veían hermosas, más verdes y sanas de lo que habían estado en años, igual que yo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba planeando nada, no estaba tramando venganza, no estaba anticipando problemas, solo estaba siendo Carmen Rosa Valdés de Herrera. No la madre abnegada, no la abuela manipulable, no la víctima de la ingratitud ajena. Solo yo, completa, libre, en paz. Y lo más hermoso de todo, ya no necesitaba que nadie más me necesitara para sentir que tenía valor. Mi valor existía con o sin ellos. Pero ahora que lo habían entendido, podíamos empezar a construir algo mejor, algo real, algo que se pareciera al amor verdadero, no al amor conveniente. Carmen Rosa nunca volvió a sacrificar su dignidad por la comodidad de otros. Su familia aprendió que el amor verdadero incluye respeto, honestidad y límites claros. Y los nietos crecieron sabiendo que una mujer fuerte es aquella que sabe cuándo decir no y cuándo decir es suficiente. Porque a veces, la mayor lección de amor que puedes dar es enseñar a otros cómo tratarte. ¿Te identificaste con Carmen Rosa? ¿Has vivido algo similar? Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez te han hecho sentir que tu amor y sacrificio no valen? ¿Crees que Carmen Rosa hizo lo correcto al poner esos límites? ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esta historia? Cuéntanos tu experiencia. Tu historia puede ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita. Aquí compartimos historias reales de mujeres valientes como Carmen Rosa que decidieron recuperar su dignidad y poner límites.